a nuestra plataforma Aldamir. Hoy vamos a conversar con una artista visual y arte terapeuta, Trinidad Yarat Saror. ¿Cómo estás, Trini? Bienvenida a Aldamir, súper joven y con muchas cosas que estás haciendo, muy interesante. Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, tú estudiaste en la Universidad Católica como para artista visual, después también estudiaste en la Universidad de Chile, todo lo que significa esta terapia, ¿no es cierto?, a través del arte, y estás desarrollando cursos online en forma paralela, tú desarrollas obras a través del grabado, también a través de la greda. Cuéntanos un poco de cómo comenzaste con esto que es tan lindo. Sí, bueno, yo como desde muy pequeña siempre tuve como inquietud con el arte, era algo que me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho crear, usar las manos más que nada, como experimentar con materiales. A medida que fui creciendo, continué con esto de las manualidades, de ir metiéndome en talleres, siempre buscando cosas. Como paralelo, yo iba viendo cómo mis compañeros quizás en el colegio como que iban quedándose más con otros tipos de intereses, como más científicos, matemáticos, y como que se les iba pasando estas ganas de crear tanto. Y a mí me pasó que nunca se me fueron esas ganas, y ya cuando entré a media, como que estaba un poco ya convencida de que quería algo con el arte. Y en ese proceso de adolescencia, el arte como que también se fue convirtiendo en esto de una forma de lidiar y de mirar el mundo, de entender las cosas. Estaba decidísima a estudiar arte y finalmente entré a estudiar en la Universidad Católica, muy feliz porque era como lo que siempre quise, entrar a una escuela de arte. Lo veía como algo muy soñado, como se ve en las películas que entran a las clases de pintura, y era como lo único que quería. Y ahí fue donde conocí la técnica del grabado. Nunca había hecho grabado en mi vida. Desde el ramo 1 de grabado me encantó, me gustó mucho todo lo que implica el grabado, que es un proceso muy largo de crear una matriz para luego imprimirla y como no saber muy bien cómo va a salir. Como a diferencia de las técnicas como la pintura o el dibujo, que uno tiene más control sobre la imagen, me gustaba el grabado, que era un poco impredecible. Como que cuando uno levantaba la hoja de la prensa, como que ese nervio de no saber si esas 3 semanas de trabajar tu matriz iba a ser como esperaba. Entonces eso me fue encantando, y ahí empecé a tomar todos los ramos que encontraba de grabado, los distintos tipos, en madera, metal, lo que fuera. Al salir de la universidad decidí que sí, que quería trabajar mi obra 100% con el grabado, y ahí fui metiendo como el tema más de la naturaleza, del entorno, rescatando un poco también el paisaje desde una forma un poco menos tradicional, no tan como desde la pintura, que se veía como más antiguo, como tan serio. Traté como de ir incluyéndolo y actualizándolo desde mi forma de ver la naturaleza. Bueno, ahí Y ahí, obviamente que con tu sello propio, Trini, pero claro. el gen artístico, yo sé por lo que tú me contaste, viene de tu mamá, porque tu mamá pinta y tú la acompañabas mientras ella pintaba, incluso la ayudaba, y obviamente que ahí está la genética, el ADN. Sí, yo crecí con mi mamá también tiene su tallercito acá en la casa, y crecí con mi mamá siempre viéndola pintar. Pero mi mamá es dueña de casa. En general en las noches pintaba, porque en el día tenía que ayudarnos a nosotros, a todos los hermanos, a lidiar con las tareas y todo lo que conlleva ir al colegio. Y las labores de la casa también, que eran muchísimas porque vivimos aparte en el campo. Todo lo que conllevaba llevar una casa grande, una familia grande. Y en las noches ella se dedicaba a pintar. Entonces yo desde muy chiquitita la veía y era, ¿cómo puede hacer eso? O sea, con sus manos puede hacer esos cuadros, era como algo muy impresionante. Ella nunca, como que siempre lo hizo como por amor a la pintura más que por querer vender o exponer. Entonces era algo muy suyo. Y ella me fue incluyendo poco a poco desde chiquitita. Yo la miraba, me metía en su taller y ella iba a clases también. Entonces de repente yo salía al jardín y me llevaba con ella a sus clases, y estaban todas estas personas pintando y yo en el piso tirada con mis crayones dibujando así, pero era el mejor panorama. Trini, ¿y cómo llegaste ahora a la arte terapia? Porque tú me dijiste que te estabas dedicando, que tenías un taller y que también te dedicas al grabado, pero tú desarrollaste esta arte terapia. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco, porque es bien novedoso, ¿o no tanto? Sí, no tanto, en Chile no es tan conocido y tampoco tan reconocido. El arte terapia
terapia en Chile lleva aproximadamente 20 años ya, en la Universidad de Chile, que es la pionera en traer la carrera. Es una carrera que tiene varios años ya en Inglaterra, Alemania, países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, ya está como súper implementado en todo el tema clínico. Y el arte terapia es un acompañamiento psicoterapéutico, o sea, al final es hacer terapia, pero a través de la creación artística. Nuestro medio de comunicación, a diferencia, por ejemplo, de los psicólogos, como ponerlo como un ejemplo, porque en realidad se trabaja en conjunto, es que ellos usan el lenguaje verbal como medio de comunicación principal, ¿verdad? Nosotros, en vez del diálogo, trabajamos con la expresión artística. También existe el diálogo en la sesión, que son sesiones en general de 60 minutos y son individuales, en donde centramos el trabajo emocional hacia la creación artística. Entonces, a través de eso, nosotros podemos ir trabajando y como concentrándonos más en expresar cosas que nos es difícil hablar. Como muchas veces vamos a terapia y no tenemos palabras para decir ciertas cosas, no sabemos cómo decirlas o simplemente ni siquiera sabemos que están ahí. Y con el arte terapia podemos ver este tema como de que en la expresión de repente podemos sacar cosas del inconsciente, podemos trabajar temáticas que nos da miedo hablar o que sentimos que no tenemos cómo expresarlas, pero sí se puede a través del arte. Nos basamos más en que la sesión tenga como fases en donde, por ejemplo, el inicio nosotros trabajamos la respiración o depende del terapeuta, el juego, algún tipo de dinámica corporal y luego entramos a la creación en donde damos una consigna, por ejemplo, se puede trabajar con consigna o dar un ejercicio específico o algo libre y vamos fluyendo con los materiales y al final de la sesión se abre un espacio en donde la persona que creó puede contarnos qué hizo. No necesariamente tiene que tener un gran significado, puede ser que incluso no tenga idea lo que hizo, pero a medida que lo va mirando y esa misma persona lo va analizando, se puede ir dando cuenta de pensamientos y cosas que fueron apareciendo en el proceso de crear. O sea, Entonces, cada creación y cada persona es una manera de relajarse, una manera de desahogar cosas que a veces no pueden desahogar y que les es difícil hacerlo hablando y lo hacen a través de algo con el arte. claro, pasa mucho que hay personas que les cuesta como expresar y decir o ponerle palabra a una emoción, por ejemplo. Entonces nosotros podemos trabajar, en vez de ponerle palabra, cómo se siente esa emoción. Entonces la podemos dibujar, la podemos pintar con los colores, quizás con algún material podemos ver si esa emoción es liviana, es pesada, recrearla, ¿no? Y ahí poder entender también cómo es esa sensación, cómo nos sentimos con eso, de dónde viene y de ahí ya empezar a explorar infinito. Si las personas son muy infinitas, con el arte podemos llegar a muchos lugares. Trinidad, tú partiste en pandemia con esto, o sea, todo tu desarrollo ha sido fundamentalmente online. ¿Cómo Sí. lo evalúas? Porque obviamente que es distinto hacer una arte terapia al lado de la persona que hacerlo a través de una cámara. Es distinto, pero al mismo tiempo abre muchas posibilidades, porque lo abre primero la posibilidad de llegar a muchos más lugares. Antes como que el horario, el lugar, el transporte, todo eso ya era una complicación a la hora de tomar una terapia, porque pucha, es que estoy corta de tiempo y me demoro, no sé, media hora en llegar a tu taller, etcétera, que son trabas que la persona se va poniendo antes de tomar una sesión, ¿verdad? Entonces el tema online y que esté en la comodidad de su casa lo hace bastante más accesible para la mayoría de las personas. Obviamente hay personas que no tienen el espacio y eso tienen que recurrir a otro tipo de terapias. Pero en el tema del arte terapia, cuando sí tienen el espacio, es muy bueno porque podemos conectar con gente de distintos lugares también, no solo de la región metropolitana, sino que podemos viajar a regiones e incluso a distintos países de habla hispana, en mi caso, que es como mi lengua materna. ¿Cómo ha sido Entonces, todo este proceso en pandemia? ¿Cómo? Porque en el fondo casi como un tipo de psicología este de arte terapia. ¿Cómo has sí, visto tú a la gente que hemos estado expuestos a tensiones que antes no habíamos estado expuestos? Este encierro, esta sensación de miedo que te puedes enfermar. ¿Qué tipo, son dos preguntas en uno, qué tipo de emociones has visto durante este proceso de la pandemia? Y si tus pacientes son en general adultos, hombres, mujeres, niños. he visto mucha frustración, ya cada vez menos porque ya como que están bajando los casos con el tema de la vacunación, ya existe una tranquilidad más colectiva, cansancio. Yo lo que hago cuando en mi sesión, personalmente, luego de mi inicio, de mi saludo, yo les pido a las personas que no dejen la pantalla prendida, sino que me bajen la pantalla y me muestren lo que están haciendo con las manos. Ah, perfecto. Entonces yo veo todo su proceso de creación, yo no me pierdo ninguna etapa y ellos no están preocupados de
la pantalla. Entonces ahí existe una desconexión total, ¿verdad? Entonces esa conexión que ellos tienen con los materiales, que de olvidarse que yo los estoy mirando porque muchas veces me hablan y se les olvida hasta subir la pantalla. Como que se fueron, están en otra dimensión. Entonces eso ya los ayuda muchísimo a no solo relajar, sino enfrentar este estrés y este cansancio de otra forma que no sea hablarle a una pantalla. Trabajo con adolescentes y adultos. A mí lo que más me gusta es la adolescencia, que lo encuentro una etapa muy dura, pero que con el arte terapia puede ser una forma muy amable de guiar y de acompañar a una persona. Acá no me importa si tu obra queda bonita o fea, sino lo que me importa a mí es que tú te puedas expresar y que te puedas conectar contigo mismo, que puedas tomarte un respiro, un momento de autocuidado y que conectes con tus emociones más que nada y con tus experiencias, con quizás si estás enfrentando un momento difícil, con tus conflictos, pero ya no desde lo estético. Entonces con los niños sí trabajo talleres que no tienen ningún objetivo psicológico, pero trabajo ahí desde la manualidad, desde el juego, y con ya adolescentes y adultos trabajo directamente con el arte terapia. ¿Y cuáles son las otras temáticas que tú abordas en todo lo que significa el arte terapia? Porque me imagino que además de, ¿no es cierto?, de estos cursos privados o colectivos, también estás desarrollando otras áreas y otras áreas más colectivas, como me contabas, con esta asociación que se está formando con otros compañeros tuyos de la Universidad de Chile. Con ello estamos metiéndonos más un poco en el tema comunitario y el tema clínico, entonces estamos buscando también oportunidades en hospitales, en clínicas psiquiátricas, y eso ya es un tema más grupal, atención grupal, a grupos de arte terapia, más que individual. Entonces, por ejemplo, hay varios centros de salud que integran el arte terapia y nosotros vamos más enfocados hacia allá y hacia el tema comunitario. Se llama Develar Arte Terapia, Colectivo Develar. Somos 5 personas y claro, vamos ya más adulto mayor, hemos trabajado, cada uno también tiene su camino profesional distinto, no todos son artistas, tenemos diseñadores, profesoras, periodistas, o sea, es un mix de todo que eso también nos hace mucho más como ampliar nuestra visión y tener más experiencia. Somos todos de distintas edades, entonces eso también nos ayuda a encontrar un camino como profesional distinto al que cada uno tiene individualmente. No, genial, 26 años, te felicito por todas las cosas que estás haciendo. Hablemos de tu familia, Trini, hablemos de tus ancestros, Yarat Saror. Cuéntame un poco de eso. Por los dos lados. Sí, po. Palestina. Bueno, mi familia imposible más tradicional, mis abuelos por el lado paterno, siempre llevando mucho la cultura y la tradición, siempre nos pasaron mucho eso. Nos crecimos con todos los fines de semana, o sea, todos los domingos eran sagrados, juntándonos a comer, mi abuela cocinaba para toda la familia, tíos, primos, todos, todo el choclón ahí juntos para juntarnos todos los domingos a comer comida árabe, cocinada por ella, entonces siempre fue como muy familiar, y por el lado de mi mamá también, o sea, mis dos abuelas tengo la suerte de que están vivas y cocinan como los dioses, y ellas también mujeres muy fuertes, o sea, por el lado de mi mamá yo lo que más rescato es mi abuela, que es un ejemplo a seguir en todo, mujer fuerte, empoderada, dice lo que piensa, le gusta, culta, le gusta leer, tiene su biblioteca y que es maravillosa. Y creo que también eso, el tema de estar ahí, de observar cómo todas las mujeres de la casa siempre usaban las manos, de la delicadeza del dulce árabe, que es para mí es una escultura, o sea, capa, capa, o sea, es una perfección. Y lo mismo con el rellenar, los zapallitos, todo eso como que siento que transmite una forma de crear, y bueno, la cocina es un arte también, ¿no? Pero como ver constantemente a mis abuelas, a mi mamá, como usar sus manos para crear algo nuevo. Creo que eso también tuvo algo que ver con que yo quisiera siempre usar mis manos. Pero de todas maneras, terminando un poco la entrevista, ¿cuáles son tus desafíos? ¿Cuáles son tus sueños? Yo creo que mi gran sueño es poder acompañar a toda la gente que sea posible a través del arte terapia. Para mí el arte terapia me cambió un poco la forma también de ver las cosas. Venía de la escuela de arte, que es súper rígida, estéticamente todo tiene que ser perfecto, tiene que tener un sentido, y llegar al arte terapia en que no importa si es bonito, no importa si es feo, lo que importa es cómo nos sentimos, ¿no? Y como darle espacio
al sentir y a la emoción, poder transmitir eso y poder que llegue a más gente, que no necesariamente la terapia sea un privilegio, lamentablemente en Chile lo es. Entonces, poder a través de arte terapia comunitario, voluntariado, desde mi misma práctica, poder llegar a personas que quizás no tienen el acceso, de acompañarlos y también a los que sí tienen el acceso. O sea, creo que es algo transversal y que me encantaría poder hasta siempre dedicarme a esto porque me fascina. Una muy buena noticia, un ejemplo, Trini. La verdad que al escucharte hablar se nota ese cariño, esa pasión, ese amor por lo que hace. Y eso es lo más importante. Un profesional tiene que amar lo que hace para hacerlo bien. Así que quiero agradecerte esta entrevista con Aldamir. La verdad que refresca un poco nuestra plataforma con una visión nueva, una persona joven, con talento, que también está haciendo historia a través del arte terapia en Chile. Gracias, Trini, por esta entrevista. Gracias a ti, Paulina, por la invitación.